Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Continuaremos con las clases de legislación laboral, específicamente con el contenido, que tiene que ver con el contrato de trabajo, las formas, su contenido, su duración y su terminación. Compartiremos pantalla. Nos ubicaremos en la clase pasada. Quedamos por estudiar lo relacionado entonces con la terminación de contratos a término indefinido. Revisamos lo relacionado con la terminación de los contratos por justa causa, cuando la causal era dada pues por el trabajador y también por el empleador. Hablábamos de situaciones de despido indirecto. Entonces, quedamos pendientes con el estudio de la indemnización en los contratos a término indefinido cuando no haya justa causa. Vamos entonces a ubicarnos en el Código Sustantivo del Trabajo. Nos ubicamos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para ello, le pido a la compañera María Alejandra Miranda, que se encuentra, la única persona, dejo la respectiva constancia, que es la única persona que se encuentra en clase. Adelante, María Miranda, por favor, le da lectura al ¿Cómo está, artículo profe? 64. Bien, gracias a Dios. Le Me agradezco. alegra. Realizo la lectura. Del artículo 64. Ok. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. El nuevo contexto es el siguiente. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en esta ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señala. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato, o el del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. 2. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos de numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero. Profe, de ahí no me deja ver porque la tienen ahora sí. Al subsiguiente
voy por aquí. Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y promocionalmente por fracción. Listo, profe, sigo. Sí, adelante. Párrafo, Parágrafo. parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento que entre en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años de servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales B, C y D del artículo sexto de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tienen 10 o más años el 1 de enero de 1991. Listo, pues. Entonces, muchas gracias, Miranda. Tenemos, entonces, muchachos, que la norma nos trae situaciones en las cuales el empleador deberá indemnizar al trabajador cuando lo haya despedido sin justa causa o cuando el trabajador decida renunciar, pero teniendo en cuenta que el empleador dio la causal para la renuncia. Eso lo miramos cuando estudiábamos las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador y por parte del trabajador. Entonces, siempre que no haya una justa causa para despedir, deberá el empleador pagar una indemnización al trabajador que ha desvinculado. Y siempre que el trabajador renuncie, pero por las causales que le ha dado su empleador, ya vimos, por ejemplo, cuando el empleador lo engaña respecto a las funciones que va a cumplir, cuando sistemáticamente incumple sus obligaciones y demás, entonces el trabajador podrá renunciar, pero ya ustedes saben que esto se conoce como un despido indirecto y podrá reclamar la respectiva indemnización a pesar de aparentemente haber renunciado, por cuanto él no renuncia porque quiere, renuncia porque se vio obligado, teniendo en cuenta las situaciones que se presentaron durante la relación laboral y que no está legalmente llamado a soportar. Listo, entonces la norma es clara. Nos dice, en caso de terminación unilateral es cuando una de las dos partes decide no continuar. Listo, a eso se refiere la palabra unilateral. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador o si éste da lugar, el artículo es claro, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero, es decir, el empleador, deberá pagar al segundo, es decir, al trabajador, una indemnización en los términos que a continuación se señalan. Y les explicaba en clases anteriores. En los contratos a término fijo, es decir, en los cuales hay un plazo inicial y un plazo final pactado, si el empleador lo despide o si usted renuncia por las situaciones que usted no está obligado a soportar, el empleador deberá pagarle a usted a título de indemnización lo que el tiempo que faltare para cumplir su contrato. Y decíamos, si el contrato es a un año y le faltaren 4 meses para terminar y usted lo despide sin justa causa o usted renuncia teniendo una justa causa para hacerlo, entonces el empleador deberá pagarle a título de indemnización los 4 meses que le faltan para terminar. Si le faltaban 6 meses, son los 6 meses. Si le faltaba un año, es un año. Si le faltaban 2 años, son 2 años. Y así sucesivamente el tiempo que le faltare por terminar su contrato de trabajo es el tiempo que deberá pagarle el trabajador en los contratos a término fijo a título de indemnización por despido sin justa causa. En los contratos de obra o labor contratada, que ya sabemos que no tenemos un plazo fijado, un plazo final, pero este plazo está supeditado a la duración de la obra o de la labor que voy a desempeñar. Cuando se termine, a manera de ejemplo, cuando se termine de edificar el edificio, ¿cierto?
yo voy a trabajar hasta esa fecha. Y si si la obra tenía una duración de 3 años, ¿cierto? Y me despiden al primer año, deberá pagarme el empleador a título de indemnización los 2 años que faltan para completar los 3 que debería durar la obra, o también de las prórrogas o las adiciones. Es decir, si la obra, la construcción estaba destinada a durar 3 años, pero por X o Y motivo se tuvo que ampliar el término para entregarla, para terminarla a un año más, ese año más también deberá pagarse al trabajador de que es despedido sin justa causa en los contratos por obra o labor contratada. Listo, entonces ahí no hay inconveniente. Ahora bien, tenemos dos formas de indemnización en los contratos a término indefinido. Sabemos entonces que los contratos a término indefinido son aquellos en los cuales tenemos una, son aquellos en los cuales tenemos la fecha en la que comenzamos a prestar nuestros servicios y no tenemos una fecha de terminación, ni es posible determinarla por cuanto su propio nombre le dice, es un contrato de trabajo a término indefinido, es decir, va a perdurar en el tiempo. Ahora bien, para este tipo de contratos hay dos situaciones a saber o dos formas de calcular la respectiva indemnización. Una, cuando el trabajador devengue menos de 10 salarios, y la otra cuando el trabajador devenga más de 10 salarios. Listo, entonces, repasamos el artículo 64, literal A, nos dice, para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos. Es decir, en la actualidad aplica para esta forma de liquidar de la que vamos a hablar, aplica para las personas que ganan menos de 10 millones de pesos. Recordemos que el salario mínimo para este año está en 1 millón de pesos. Entonces, cuando el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos, se va a liquidar de la siguiente manera. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a 1 año. 2. Si el trabajador tuviera más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral primero por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Ahora bien, vamos a mirar ejemplos de cómo vamos a liquidar estos contratos. Si se está viendo el formato Word, le agradezco que me informe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Vamos a organizar una letra, que la pizarra, muy poco tengo manejo. Vamos a llamar. ¿Se ve bien el nombre? Vamos a utilizar en nuestro ejemplo a Juan Pérez. Y ojo, nos dice entonces la norma que
Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, vamos a poner entonces que Juan Pérez tiene un salario de 2 millones de pesos. ¿Este salario es igual a 10 millones? Claro, a 10 salarios, claro que sí. La sumatoria de los 10 salarios son 10 millones de pesos en la actualidad, ¿cierto? Entonces, este señor será indemnizado en la forma del literal A del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a llevarnos para nuestro ejemplo entonces el artículo. Ya tenemos entonces que tiene un salario de 2 millones de pesos. Listo. Nos dice entonces que por el primer año se le van a pagar 30 días de salario y por los demás 20 días de salario, ¿cierto? Y posteriormente una proporción. Regáleme la compañera que está presente en clase un tiempo de trabajo de Juan Pérez. Para el ejemplo, dígame, trabajó tantos años. 2 y 8 meses. ¿Cuántos años? 3 años y 8 meses. 3 años y 8 meses. Tres años y 8 meses. Listo. Entonces, nos vamos nuevamente a la norma. ¿Qué nos dice la norma? Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales, se liquidarán 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Entonces, ¿cierto? Vamos a enseguida ir discriminando, ¿cierto? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, 3 años, ¿cierto? Fueron 3 años, y ahí va ya por el año sexto. Y 8 meses. Listo. Entonces, ¿qué nos indica la norma? Trabajadores que devenguen menos de 10 salarios, vamos a liquidarle entonces 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año, pero él aquí tuvo más del año, ¿cierto? Nos vamos a numerar el segundo. Si el trabajador tuviera más de un año, como pasa en nuestro ejemplo, Juan Pérez trabajó 3 años y 8 meses. Si el trabajador tuviese más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días, ojo, adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral primero. Estos son los 30 básicos del numeral primero. Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Entonces, la norma que nos dice Miranda respecto del primer año, ¿cuántos días se pagan en los contratos a término indefinido? 20 días. ¿Cuántos? 20 días adicionales. Volvamos a leer. Lea, por favor. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales del salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Entonces, por el primer año, ¿cuántos días hay que pagarle a ese trabajador? Profe, no, o sea, no. Volvamos a leer lo que está subrayado. 50 días. No, volvamos a leer, no vamos a adivinar, volvamos a leer. Okay.
En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que deben un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. Este no es el caso. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y promocionalmente por fracción. Listo. Entonces, por el primer año se paga 30 días. Por el primer año vamos a pagarle 30 días, que es lo que nos dice la norma. Acá la norma nos dice, si el trabajador tuviera más de un año, como pasa en nuestro caso, de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral primero. Pero ojo, esos 20 días se pagan por cada uno de los años, aquí lo dice, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, es decir, al primero 30 días y los demás se van a pagar por 20 días. Listo. Entonces, por el primer año son 20 días, por el segundo, ¿cuántos son? Miranda. El primer año 30 días, el segundo en adelante 20 días. Por eso, el segundo año, entonces, cuántos días serían? 20. 20 días. Por el tercero, Igual, profe. ¿cuál igual? ¿De 20 o de 30? De 20. De 20 días. Y quedamos entonces con los 8 meses, ¿cierto? Que no sabemos cómo vamos a calcular esos 8 meses porque, ojo, no es un año completo. Si fuera otro año completo, es decir, si tuviéramos en el cuarto año completico, sumáramos 20 días, ¿cierto? Pero no nos dan los cuartos años. Y a esto se refiere la última parte de ese literal. Nos dice, y proporcionalmente por fracción. Por primer año 30 días, por los demás años 20 días y por fracción. Es decir, que cuando no complete otro año, ¿cierto? Yo voy a determinar entonces qué es lo que corresponde, ¿cierto? Entonces vamos a sacar las respectivas cuentas. Está conectada desde un celular, desde un computador. Profe, de un celular que me prestaron. Desde un celular que no tiene una calculadora cerca. Puede utilizar la calculadora. Sí, señor. Listo. Ya hacemos la operación. Entonces, vamos a tomar la calculadora, ¿cierto? Vamos a determinar la respectiva fracción. Listo. Entonces, vamos a estudiar si por 20 días, si por un año nos dan 20 días, cuántos días nos darán por 8 meses. Entonces, vamos a dividir esos 20 días, es decir, 20 lo vamos a dividir entre 12 meses.
que trae el año. ¿Qué resultado le arrojó? Si tiene un papel, 1.66. tiene papel y tiene lápiz, le agradezco. Sí, señor, 1.66. Listo, 1.66 días. A eso equivale entonces cada mes que usted trabaje, equivale acá, para este ejercicio matemático, equivale a 1.66 días. Entonces, ya sabemos cuánto, vamos a hacer la división aquí, 20 días, ¿cierto? Entre 12 meses nos da un resultado de 1.66 días, es decir, nos están pagando 1.66 días por cada mes que nosotros trabajemos. Entonces, ese 1.66 días lo multiplicamos por 12, ¿cierto? Y nos va a dar 19.92 que nos arroja 20. Listo, porque pasa de 9, de 6. Listo, entonces vamos a ubicarnos ahora. Tenemos 1.66, lo vamos a multiplicar por 8. Es decir, por los 8 meses que tenemos aquí. Esto es lo que estamos buscando. Ya sabemos que por 12 meses nos pagan 1.66 días. Ahora vamos a multiplicar ese 1.66 por los 8 meses que nos faltan por determinar cuántos días tienen que pagarle. 13.28. ¿Nos da cuánto? ¿Me repite? 13.28. 13.28. Es decir, como no pasa ni siquiera a 5, a 50, ese punto 28, nos quedamos entonces en cuántos días? En 13 días, que es lo que hay que pagarle a la persona por esos 8 meses. ¿Estamos comprendiendo, Miranda? Sí, profesor. Si hay dudas, me avisa porque puede ser un poquito complicado. Listo, entonces tenemos que por el primer año no hay ningún inconveniente, son 30 días. Por el segundo no hay inconveniente porque la norma es clara, nos dice, después del primer año cancélale 20 días por cada año que trabaje, ¿cierto? El segundo año lo trabajó completo 20 días, el tercer año lo trabajó completo 20 días, pero además trabajó 8 meses. Fueron 3 años y 8 meses. Por esos 8 meses hacemos el cálculo aritmético que es de dividir los 20 días entre 12 meses, ¿cierto? Y nos va a dar un total de 1.66. Ese 1.66 lo vamos a multiplicar entonces por 8 meses que nos arroja un resultado de 13.28 días, pero no pasa ni siquiera 50, entonces nos quedamos en 13 días. Listo. Vamos a realizar el ejercicio, pero con 365 días, 360 días, perdón. Entonces tenemos que, vamos a dividir, Miranda, los 20 días entre 360, por favor. $0.05. Listo. Ahora vamos a multiplicar ese 0.05 porque nos da cuánto, 0. Momento. 20 días entre 360. 0.055. Vamos a ver si nos da la operación así. 0.055 por 360 días. Nos da 19.8, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Aquí nos faltarían 0.2 para llegar a 20. La matemática nos va a dar exacta entonces si hacemos lo siguiente. Esta es otra forma de hacerlo, pero ya no lo vamos a hacer por meses, sino que lo vamos a hacer por día. Entonces, los 20 días los divido entre 360
días. ¿Por qué lo divido entre 360 días, Miranda? Son los días laborales, profe. Porque son los días laborales que trae un año. Para efectos del derecho laboral, el año se compone de 360 días. Listo. Entonces, como por cada año me van a dar 20 días después del primero, porque son 30, entonces a esos 20 días para saber cómo me están pagando esos 20 días, esos 20 días acá los divido entre 360 días y me arroja un resultado. Vamos a poner el resultado exacto que nos arroja, por favor. Verifique si es el mismo que le da a usted. A mí me aparece con 8.5 y a usted le aparece con 9.5. Vamos a corroborar. A usted le aparece con 9.5. Con 8 y a usted con 9. Tiene 9 Verifique, allí. verifique nuevamente entonces 20 días, 20 entre 360. Ya lo verifiqué, profe. A mí me da con 9.5. Ahora ese resultado sin modificarlo, multiplíquelo por 360. Me da 20. Le da 20. A mí me aparece con 9.5 acá. Vamos a corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 y un 6. Listo, nos da 360. Es decir, que cada día, por cada día trabajado, nos pagan esta suma, que ni siquiera llega a un día completo. Listo. Esto sacando cuentas por días. Para ser más práctico, lo hacemos de la forma en la que lo hicimos primeramente. Listo. Ahora, este resultado lo multiplicamos. Si cada mes laboral trae 30 días, ¿cierto? ¿Cuántos días traen entonces 8 meses? Adelante. Dígame, profe. Estamos haciendo la actividad. Ya sacamos cuánto nos pagan por cada día en caso de indemnización. Estamos sacando 8 meses. Si tenemos que cada mes trae 30 días, ¿cuántos días traen los 8 meses? Tiene 240. 200, 240 días. 240 días. Bueno, a esta suma que le dije que la anotara, la vamos a multiplicar por 240 días. 13.33. Listo, 13.33. Es decir, que el resultado nos dio igual al que sacamos con la fórmula anterior, ¿cierto? Que ya lo teníamos aquí, 13 días nos corresponden. La sacamos con la fórmula en meses y la sacamos con la fórmula en días. Listo. Para ser más práctico, entonces nos vamos a quedar con la siguiente fórmula, que nuevamente la repetimos para los que van a ver el video grabado.
Primer año, 30 días según la norma. Segundo año, 20 días. Tercer año, 20 días. Y por los 8 meses, tomamos entonces estos 20 días y hacemos la operación también, Miranda, en el papel, su documento, su cuaderno, libreta. 20 días lo dividimos entre 12, es decir, 12 meses son los días. Y el, 1.66. y el resultado es 1.66. Ahora bien, este 1.66 lo vamos a multiplicar por los 8 meses que trabajó la persona de más. 13.33. 13 puntos. Bueno, como no pasa a 5, a 50, 60, entonces nos quedamos con 13. Entonces ya sabemos que por los 8 meses, reiteramos, nos van a pagar 13 días. Y aquí habremos liquidado entonces cuántos días hay que pagarle al trabajador. 30 días por el primer año, 20 días por el segundo, 20 días por el tercero y 13 días por los 8 meses siguientes. Ahora vamos a convertir estos días, este cálculo, vamos a convertirlo en dinero. ¿Cuánto ganaba entonces? Vamos para determinar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si ganaba 2 millones por el primer año, ¿cuánto le van a pagar? Por el primer año, ¿cuánto le van a pagar entonces? 2 millones, profe, lo que vale 30 días, un mes de trabajo. 2 millones de pesos. Ahí no hay problema. Por el segundo año, ¿cómo hacemos entonces para saber cuánto le deben pagar? Teniendo en cuenta que su salario es de 2 millones de pesos. Entonces, este salario de 2 millones, vamos haciendo la operación en el cuaderno, la vamos anotando, ¿cierto? Tenemos entonces que estos 2 millones los vamos a dividir entre 30 días, ¿cierto? Que es lo que dura el mes de trabajo. Entre 30 días. Y el resultado nos da, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto? 16.666. Listo, y hago mi operación dividido entre 30 días. Es decir, la persona gana mensualmente 66,666 pesos, ¿cierto? Ya sabemos cuánto gana diariamente la persona. Este vendría siendo su salario diario. Ahora bien, para saber cuánto hay que pagarle por el segundo año, por el segundo año gana 20 días. ¿Qué operación aritmética debo realizar, Miranda, para entonces saber cuánto debo pagarle por los 20 días? Los 66.000 por 20 días. 66,666 por los 20 días y nos da ¿cuál resultado? 1.333.320 pesos. 1.300.000. Un momento. 1.333.320. Esta sería la suma entonces que habría que pagarle a la trabajadora por el segundo año laborado. 1.000.000. Listo. Ahora bien, borramos y nos seguimos ubicando. Por el tercer año, entonces, decíamos que cuánto había que pagarle por el tercer año.
20 días. 20 días más. Entonces aquí no hacemos ninguna otra fórmula porque es la misma, 1.333.320. Ahora bien, por el cuarto año, ¿cuánto debemos pagarle? 13 días, profe, da 866.658. Listo, vamos a hacer entonces la operación para los que van a ver la clase grabada, ¿cierto? Entonces tenemos que el salario es de 2 millones, los cuales los vamos a dividir ¿entre cuánto, Miranda? ¿Entre cuánto vamos a dividir esos 2 millones? Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que tuve mala conexión, no le escuché muy bien. Listo, vamos a calcular los 8 meses. Perdón, aquí puse cuarto año, 8 meses. Vamos a calcular los 8 meses. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la forma aritmética, la fórmula que debemos seguir? Dividimos el salario por los 30 días laborales. Por 30 días. Nos arroja un resultado de 66.666 pesos. 66.666 pesos, ¿cierto? Este viene siendo el salario diario. Vamos anotando también para que no se confundan más adelante, ¿cierto? Ahora bien, tenemos entonces que el salario diario es este, 666.000. 666 Bueno, mil. profe, y ahora esos 666.666 lo multiplicamos por los 13 días de los 8 meses que se le van a pagar al trabajador. Por los 13 días, Nos ¿cierto? da un valor de 866.658. Vamos a ver. 666 por 13 nos da un total de, me dio 866.658. Eso fue la suma que le arrojó. Sí, señor. Listo, entonces ya tenemos cuánto le vamos a pagar. Borramos nuestras operaciones y tenemos entonces que por el primer mes 2 millones, por el primer año 2 millones que son equivalen a 30 días, por el segundo año 1.333.320 pesos, por el tercer año se le pagan 20 días que equivalen a 1.333.320 pesos y por el restante de los 8 meses se le pagan 866.658 por que equivalen a 13 días de salario. Ahora bien, vamos a sumar todos estos valores para 5 tener, millones, ¿cuánto? 5.533.298. Listo, vamos y me ubico, más 1.333.320 más 866.658. Me dio la siguiente suma, 5.533.298 pesos. Esta fue la que le dio. Esta fue la que le dio Miranda. Sí, profesor. Listo, entonces tenemos que la indemnización que debe pagar el empleador a su trabajador, a Juan Pérez, por despedirlo de manera injustificada, sin justa causa, en un contrato a término indefinido, cuando esta persona laboró por un tiempo de 3 años y 8 meses, en la suma de 5.533.298. Ahora bien, vamos a trabajar entonces con esta clase de ejemplo.
Vamos a trabajar entonces con María Díaz. María Díaz tenía un salario de 1.000.000, anotemos, Miranda, 1.743.220 pesos. Este es el salario con el cual vamos a trabajar. ¿Cierto? Para hacer las cosas más prácticas, vamos a sacar entonces de inmediato el salario diario. ¿Cómo sacamos el salario diario de esta persona, Miranda? ¿Cómo sabemos cuánto ganaba diariamente esta persona? Lo multiplicamos por los días, profe, laborales, 30 días. Lo dividimos. Sí, qué pena. Exactamente. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto es el salario diario. Para eso vamos a dividir el salario normal, lo vamos a dividir entre 30 días. 58.107 pesos. 107 pesos. Estos datos nos van a servir para cuando vayamos realizando la actividad. Vamos a poner entonces que la persona laboró 7 años y 9 meses. ¿Cierto? Entonces, por el primer año, ¿cuánto le vamos a pagar? 30 días, ¿cierto? ¿Cuántos días se le paga por el primer año? Teniendo en cuenta que su salario es inferior a 10. 30 días. 30 días. Más de 20 días por cada año. Por el segundo año, ¿cuántos? 20, profe, de ahí en adelante 20. 20. El tercero, 20 días. Por el cuarto año, 20 días. Por el quinto año, 20 días. Por el sexto año, 20 días. Y dijimos que laboró ¿cuántos años? 7 años y 9 meses. Nos falta entonces el séptimo año. Por esto le van a pagar 20 días. Y tenemos el octavo año y por esto le van a pagar, perdón. 7 años y 9 meses. 9 meses. Por los 9 meses tenemos que mirar entonces cuántos nos regala usted la operación. Por favor, Miranda nos indica cuánto son los días que debe recibir el empleador, el trabajador por los 9 meses laborados. Explíquenos entonces cómo vamos a sacar esa cuenta. Vaya explicándonos. Miranda. Profe, espere un momentito. Listo, no se preocupe.
Profe, la verdad no lo sé explicar. Ya tengo la operación aquí realizada, pero no se la sé explicar. Adelante. No, paso por paso como la tenga allí, no se preocupe. Colabórenme, por favor. No, adelante, tranquila. Explíquenle lo que tiene. Tengo los 20 días. Bueno, vamos a hacerlo aquí en el documento. Los 20 días, ajá, Dividido por 12 meses. los divide entre 12 meses. Da Ajá. 1.66. Ujú. 1, 2, Nos 3, 4, da, 5, entonces, 6, ¿qué? 7, 6. Y al final un 7. ¿Cómo? Nos da 7, 6. Y 7 al final 6. un 7. Vamos a ubicarlo. Sí, 2 3 4 5 6 y 7, ¿así? sí, exacto. Por 9. Fueron 9 meses. Por los 9 meses que faltan, que son estos, ¿cierto? Sí, exactamente. Perfecto. Y la suma que le arrojó es 15. 15 Cerrado. días. Listo, entonces esa es la operación. Ya sabemos entonces que por cada año de ahora en adelante nos pagan 20 días. ¿Qué hacemos? Estos 20 días para saber cuántos días nos pagan por el año, ¿cierto? Por cada año, por cada 12 meses, por cada mes. Estos 20 días, que son los que tenemos acá, los dividimos entre el año, que trae 12 meses. Nos da como resultado 1.66666667 y como estamos buscando es cuántos días deben pagarle por los 9 meses, lo multiplicamos por los 9 meses. Nos da un total de 15 días, es decir, que por los 9 meses trabajados, efectivamente como hizo la operación, que está bien, Miranda, le van a pagar a este trabajador por esos restantes 9 meses 15 días. Esto es lo que se conoce como la fracción. A esto es lo que se refiere la norma cuando aquí nos dice y proporcionalmente por fracción. ¿Por qué se llama fracción? El mes, el primer año está completo, el segundo año está completo, el que está incompleto son ¿cuál? Los meses, ¿cierto? No nos da para liquidarlo completo con 20 días, entonces eso es una fracción. Entonces tendré en cuenta los 20 días, haré mis operaciones aritméticas y entonces determinaré cuántos días me van a pagar. Teniendo en cuenta que por cada año me pagan 20 días, voy a entonces sacar la cuenta de cuánto me pagan por 9 meses. Listo, entonces esto está claro. Por los 9 meses me pagan 15 días. Ahora vamos entonces, a determinar aquí a cuánto equivale eso en dinero. ¿Cierto? Vamos a borrar. Listo, entonces por el primer año ya lo tenemos en tiempo. Aquí están. Ahora vamos a determinarlo en dinero. Por el primer año nos dice entonces que son ¿cuántos días? Son 30 días. 1.743.220 pesos. Exactamente, porque ese es su salario. Listo. Ahora por los 20 días del segundo año. Entonces, ese 1.743.220 lo dividimos entre 30 días para saber a cuánto día. Ya lo hicimos al principio, que nos dan 58.107 pesos. Aquí tenemos la información. 107 pesos lo multiplicamos por los 20 días. Y nos arroja un resultado de... Espere, ya voy. No se preocupe. $1.162.140. Listo, entonces tenemos que efectivamente por los 20 días nos van a pagar entonces, teniendo en cuenta el salario del trabajador, 1.162.140. Situación que se repite en todos los años, salvo la fracción. Tercer año fueron 20 días, cuarto año fueron 20 días,
quinto año fueron 20 días, sexto año fueron 20 días, séptimo año fueron 20 días y ahora vamos a determinar entonces cuántos. Por 9 meses decíamos que le pagaban 15 días, ¿cierto? Sí, señor, da un total de 871.605. Nos da, acá me aparece que son 871.610. ¿Es lo que le aparece a usted? No, No. me aparecen 871.605 pesos. 605 pesos. Yo tengo 1.743.220 dividido entre 2. Vuelva a hacer la operación para ver si le arroja otro resultado. Entre dos me da lo que usted le dio, pero si saco los 58.107 y los multiplico por los 15 días, me da el valor que a mí me dio. Entonces, Ok, los 58.107 exacto, por los 15 días. por los 15 días. Sí, lo que varía, teniendo en cuenta, ya estos son cuestiones de decimales. Lo que no, la modificación sería en 5 centavos, sería la diferencia. Entonces, si usted lo quiere hacer de manera fácil, lo ¿Cuál divide. tomaríamos, profe? ¿Cómo? ¿Cuál lo tomaríamos? ¿Cuál tomaríamos? Bueno, en este caso daría lo mismo, porque está en 5. Entonces, podría ser 610 o 605 sin ningún inconveniente. No varía en nada el valor a pagar. Solamente serían 5 centavos. Entonces, no habría ningún inconveniente. Pueden hacerlo con la de multiplicar el salario diario por 15 o pueden dividir, como resulta fácil, dividir 1.743.220 entre 2, que equivale a 15 días. Listo, entonces no hay problema porque la diferencia no es mucha, son 0.5 centavos, son 5 centavos la diferencia, 0.5 centavos. Listo, ahora vamos a sumar todo esto que tenemos, estos conceptos, y vamos a ver cuánto hay que pagarle a ese trabajador por los 7 años y 9 meses que trabajó y que fue despedido sin justa causa. 9.587.665 pesos. Vamos a ver. ¿Cuánto le dio? Me dio, ya voy, 9.587.665 pesos. A mí me dio 11 millones. Vamos a revisar a ver en qué me equivoqué. Entonces tenemos, ahora me dio 9.587.670. Eso es lo que me había dado, profe, simplemente que yo lo hice con el 605, No, entonces por eso no 605. tengo los 5. Bueno, 9.587.670. Esta vendría siendo la suma porque debe pagar el empleador por despedir, ojo, sin justa causa al trabajador, ¿cierto? Que llevaba trabajando con él 7 años y 9 meses y era un contrato a término indefinido. ¿Hay dudas al respecto? ¿Quedó claro esto, Miranda?
profesor. Listo. Ya debemos estar en capacidad entonces. Cuando nos presenten una situación, ya sabemos, tomamos el salario, lo dividimos entre 30 y para mayor facilidad vamos identificando cada año que trabajó y vamos haciendo las operaciones para obtener. Esto nada más es la indemnización por despido injustificado. Listo. Solamente por despido injustificado. Listo. A término indefinido con trabajador que no devenga más de 10 salarios, que devenga un salario inferior a 10 salarios mínimos. Ahora bien, vamos a ubicarnos nuevamente en la norma. La norma nos dice para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, es decir, para los que se ganan 10 millones o más en la actualidad. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cambia todo. Por el primer año, Miranda ya no se le van a cancelar 30 días, por ejemplo. Aquí ya no serían 30 días, sino que serían 20. Y para los demás serían 15. Eso es todo lo que habría que realizar. Vamos a tomar el mismo ejemplo, pero vamos a tratar con la norma. Listo, entonces la norma nos dice, cuando el trabajador dice, para los trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, si estamos hablando en la actualidad, tenemos que partir de que el trabajador gana 10 millones de pesos en adelante. Entonces nos dice, cuando el trabajador devengue un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales, se le pagarán 20 días por el primer año, ¿cierto? Si no trabajó más del año, o si trabajó por más tiempo, se le pagan 20 días por el año, ¿cierto? Y a partir de ahí se le pagan entonces 15 días adicionales de salario por los 20 días sobre los 20 básicos del numeral anterior por cada uno de los años de servicio y proporcionalmente por fracción. ¿Cierto? Entonces ya tenemos que eliminar esta suma. Vamos a ponerlo. Nos regala una suma superior a 10 millones. Por favor. 11 millones 500 mil. Esto es el salario mensual. Y vamos a poner como salario diario. Entonces vamos a dividir ese 11 millones 500 mil entre 30. Nos da una suma de 383.333 pesos. 336 pesos. Laboró entonces 7 años y 9 meses. Ya sabemos que por el primer año la norma nos dice que como gana más de 10 salarios, entonces se le paga 20 días. Y por los restantes años se le pagan 15 días. Y vamos a identificar entonces la fracción que ya sabíamos que era 15 días, ¿cierto? No. ¿Cuánto era la fracción? Sacábamos entonces, aquí la fracción sí nos cambia, ¿cierto, Miranda? Vamos a sacar la fracción teniendo en cuenta que ahora son 15 días, ya no son 20. ¿Qué hacemos? Lo mismo, estos 15 días lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 12 meses. ¿Cierto? ¿Me está prestando atención, Miranda? 80. Nos da entonces estos 15 días entre 12. ¿Cuánto le da? 180. Ojo, ojo porque es... Me está haciendo mal, espere. 1.25. 1.25. Ahora la vamos a multiplicar por 9 meses.
11.25. 11.25 días. Entonces, a esta persona ya no le van a pagar la suma que vimos anteriormente en días, sino 11 días, porque ahora hicimos la suma teniendo en cuenta la operación aritmética, teniendo en cuenta cuánto, 15 días. Listo. Entonces tenemos, ya sabemos cuánto hay que pagarle. Por el primer año 20 días, por el segundo 15 días, por el tercer año 15 días, por el cuarto, quinto, sexto, séptimo año 15 días por cada año respectivamente, y por los últimos 9 meses se le van a cancelar entonces 11 días. Entonces vamos a determinarlo ahora en dinero. Entonces por el primer año, que son 20 días, ¿cuánto nos da? Espera un momentito, se va muy Perfecto, rápido. no se preocupe. Profesor, corrígame si lo estoy haciendo mal. Adelante. Voy a tomar los 383.33, que es el valor del día, y lo multiplico por los 20 días, ¿cierto? Ok, así es. Okay. 7.666.660 pesos. Esa es la suma que hay que pagarle entonces por el primer año, que equivale a 20 días. Ahora por el segundo año, que son 15 días, 5.749.995. 995. Perfecto. Por el tercer año es la misma suma, ¿cierto? Porque son 15 días. 15 días por el quinto año, 15 días por el sexto año, 15 días por el séptimo, y ahora por los 9 meses dijimos que eran ¿cuántos días? 11. 11 días. Vamos a ver cuánto nos da los 11 días por los 9 meses. Era 11 días. $4.216.663.
4.216.663. Efectivamente, ahora vamos a calcular cuánto hay que pagarle a ese trabajador en total por todos esos años. $46.377.293. Un momento. ¿Cuánto le dio? ¿Me repite? 46.377.293. 300. 377.293. A mí me dio 383.293. Profe, mire, Uh-huh. hoy los 5.749.995 lo multipliqué por 6, o sea, del segundo año hasta el séptimo año. Sumé los 766.000. Ah, ya sé, es que escribí mal un número. Ok. Sí, me faltó un 6 y lo puse por un 0. Sí, eso fue lo que pasó. Perfecto. Más 4 millones. De todas maneras, yo estoy rectificando para que no se trate de un error. Pero a mí me sigue dando 46.383.293. Sí, es que sí da eso, en realidad sí da eso. Simplemente, como le dije, me omití un 0 y puse, en vez de omití un 6 en la primera cifra y puse un 0. Listo. Entonces sí da 46.383.293. Listo, perfecto. Miranda, ¿quedó claro este tema de la indemnización a término indefinido? ¿Tiene alguna Sí, profe. duda? Esto, ¿usted es estudiante de programa auxiliar jurídico o talento humano? Talento humano. Talento humano, bueno. Esto es muy importante. Esto es muy importante para tanto auxiliar jurídico, para talento humano, porque nosotros nos van a pedir el favor, ¿cierto? Las personas con las que trabajemos van a estar dentro de nuestras funciones, ¿cierto? Liquidar contratos. Usted como persona a cargo, de pronto de esta tarea, si se la asignan, liquiden. Usted debe realizar una correcta liquidación, porque si usted paga mal, entonces usted se va a ver envuelta en una sanción de la que hablaremos la próxima clase, y son sanciones millonarias, son sanciones de mucho dinero. Listo, entonces por eso le insisto y le pregunto si quedó claro esto. Hay que seguir haciéndolo, tiene que ponerse unos ejemplos, debe realizarlo para que vaya también tomando, pues, vaya mejorando y le sea un poquito más familiar, para que cuando llegue el momento pues no tenga inconveniente. De igual manera vamos a realizar nuestra actividad. Va a ser para el viernes. Vamos a liquidar, vamos a tener un ejemplo, vamos a liquidar contrato a término indefinido y vamos a liquidar contrato a término fijo, pero la tarea comenzará a partir de mañana. Les quedará entonces el jueves, ¿sí? El jueves y viernes en el día, para que presenten la actividad que la vamos a socializar en clase. Listo. Entonces, mañana miramos unos ejemplos de cómo
se liquida en los contratos a término fijo, que ya sabemos que es más fácil, pero de todas maneras vamos a hacer la respectiva actividad. Listo. Entonces, Ok, profe. que esté muy bien, que descanse y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.